Hola, estimados estudiantes de octavo grado. En esta ocasión vamos a desarrollar la clase de matemática. En esta semana vamos a trabajar desde la página 92 hasta la 96. La semana corresponde del 26 al 29 de mayo, ya que el 25 se realizó el examen de la unidad número 3. Vamos a iniciar. Primero que nada, la unidad número 4 tiene que ver con paralelismo y ángulos de un polígono. En este caso, estamos hablando de un área muy importante en la matemática como lo es la geometría. La geometría describe elementos del entorno, figuras, situaciones en las cuales nos permite poder interpretar los objetos de nuestra naturaleza. Por ejemplo, ahí podemos observar que una de las figuras más importantes es un triángulo. Ahí aparece una demostración de cómo encontrar la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Eso es nada más como una forma para poder analizar algunos elementos relacionados con esta área. Acá podemos observar también en el Boulevard Monseñor Romero en San Salvador. Ahí podemos observar algunas figuras geométricas, por ejemplo líneas paralelas, líneas perpendiculares. También podemos observar ángulos en ese caso, ¿verdad? Que por ejemplo al trazar o al unirse dos elementos siempre se forman ángulos. Acá podemos observar también una ilustración que muestra que los ángulos opuestos por el vértice son iguales, ¿verdad? Según Pinasco, Juan Pablo 2009, las geometrías. Comenzando con la unidad número 4, la clase 1.1 tiene que ver con la suma de los ángulos internos de un polígono, parte 1. Es decir, que vamos a tener dos situaciones para este tipo de problemas. El problema inicial nos dice que si trazamos diagonales desde el vértice A de un polígono, me pide que divida estos polígonos en triángulos y que determine cuatro cosas. La primera, cuánto suma los ángulos internos del pentágono. Literal B, ¿cuál es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman? ¿Cuánto suman los ángulos internos del octágono? ¿De cuánto es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman? Ahí tenemos el pentágono, son 5 lados. Si observamos, no es un pentágono regular, por eso que no tiene la forma. Y en el caso del octágono es una figura de 8 lados. Ahí tenemos el vértice A en cada uno de los casos y lo que nosotros vamos a hacer es encontrar las diagonales por cada uno de ellos. Algo que debemos de recordar, eso se ve en segundo ciclo, es que al dividir el polígono en triángulos, trazando todas las diagonales posibles desde uno de sus vértices, podemos hacer eso, trazar esas diagonales, ¿verdad? Cada uno de esos vértices. Y la otra es que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Para eso observemos el siguiente triángulo. Si yo tengo el ángulo de una esquinita, luego considero el otro ángulo, lo voy sumando, el tercer ángulo y lo voy sumando, me fijo que al final se me genera la mitad de un círculo, pero la mitad de un círculo mide 180 grados, ya que es como el transportador que tenemos. Entonces ahí podemos comprobar que sí, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces ahora intentemos resolver el problema. Te invito a que tú intentes y una vez que lo hayas hecho, podrás comparar la solución que yo les propongo. En el literal A tenemos la figura, trazamos las diagonales. Una vez que trazamos las diagonales, podemos observar que tenemos 3 triángulos y podemos identificar cada uno de esos triángulos. Ahí tenemos número 1, número 2 y número 3. Una vez que ya los tenemos de esta forma, los vamos colocando a los 3 juntos. Según lo que vimos en la sugerencia, cada uno de ellos tiene una medida o la suma de sus ángulos es de 180 grados. Por lo tanto, la suma de los ángulos internos de este pentágono va a ser 180 multiplicado por 3. En el literal B me pide que encuentre cuánto es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman. En este caso, el polígono tiene 5 lados y el número de triángulos que se forman son 3. La diferencia sería 5 menos 3 igual 2.
observemos que si el número de lados le resto la diferencia y lo multiplico por 180, en el pentágono anterior la suma de los ángulos va a ser 180 grados por 5 menos 2, y eso es 180 por 3, igual a 540. Ese es un resultado que podemos observar de ese. Veamos en el caso del literal C, que me dice cuánto suman los ángulos internos del octágono. Tenemos el octágono, procedemos como en el literal A a trazar todas sus diagonales, contamos el número de triángulos y nos fijamos que son 6. Entonces, ¿cuál va a ser la suma de los ángulos internos? 180 multiplicado por 6. Entonces, vamos a decir, bueno, en ese caso no sabemos el resultado, pero solamente sabemos que son 6 por 180. Me pide que de cuánto es la suma entre el número de lados y el número de triángulos. Bueno, de cuánto es la diferencia. En este caso tenemos 8 lados, 6 triángulos, entonces si lo restamos, 8 menos 6 igual a 2. Entonces observamos que si al número de lados le resto la diferencia y lo multiplico por 180, me genera el total que he encontrado en el anterior, que sería 180 por 8 menos 2 igual a 180 por 6 igual a 1080 grados. En conclusión, vamos a decir que en todo polígono, al trazar las diagonales que se forman, se forma un total de triángulos igual al número de lados menos 2. Por tanto, la suma de los ángulos internos para un polígono de n lados es 180 grados por n menos 2. Es decir que esta es la fórmula para que podamos encontrar la sumatoria. Porque si nos fijamos, ese 2 siempre va a estar al sacar la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos. Por lo tanto, si nosotros le restamos al número de lados, le restamos la diferencia, entonces eso me va a dar el número de triángulos que puedo formar. Y de esa manera puedo resolver el problema. Se te pide que resuelvas el ejercicio que aparece al final. Puedes hacer sobre el literal A, donde le pide que encuentren la suma de los ángulos internos de un eneágono y de un dodecágono. Un eneágono es el que tiene 9 lados y el dodecágono tiene 12 lados. Una vez que hayas trabajado este ejercicio, te invito a que ubiques la página 94 del cuaderno de ejercicio y resuelvas los que están propuestos en el lapicito. Espero el video sea de utilidad y hasta la próxima.